Hay series que marcan eras y a las personas que las ven, a veces países enteros, regiones y grupos que vivieron en carne propia los hechos cuando se trata de aquellos que narran una historia que pasó. El patrón del mal comenzaba con la célebre frase de George Santayana, que se coló en los huesos de quienes aún recuerdan aquella época. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Las polémicas y las anécdotas no faltan cuando la productora televisiva más grande de Colombia decide contar la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria sin apenas censura y contando con uno de los presupuestos más grandes en una producción televisiva en la historia del país. Con un presupuesto que oscilaba entre los 300 y 600 millones de pesos colombianos, unos $150.000, nada más y nada menos que al día, se convirtió en su momento en la producción más costosa en la historia colombiana. Fueron 113 episodios, que luego veremos fueron recortados en su versión internacional a solo 74, rodados en un periodo de 10 meses. Contó con más de 1.300 actores y se rodó en más de 450 locaciones de Colombia, desde Medellín, Bogotá, pasando por Miami y hasta los Llanos Orientales. En la serie vemos personajes ficticios, entre comillas, ya que los nombres de estos fueron reemplazados debido a que la productora y las familias nunca llegaron a acuerdos para el uso de estas identidades. Esto creó un interesante paralelismo entre las personas que vieron la serie con un aire casi místico hacia algunos de los personajes que allí se representan, como el famoso Chili o El Marino, que contaban las historias de los gatilleros de más alto rango del capo colombiano, alias Pinina y alias Popeye, respectivamente. Este último se cuenta por parte de Andrés Parra, el actor caleño que interpretó a Pablo Escobar. Llamó al actor justo el día del estreno de la serie para decirle una frase que jamás olvidará. Usted acaba de resucitar al patrón. Mi patroncito amado, ¿cómo está mi patroncito? Fueron las primeras palabras que Andrés Parra escuchó por parte de José Velázquez cuando éste lo llamó en medio de la producción. Este además también elogió su forma de peinarse y dijo que él lo hacía tal cual el capo solía hacerlo. Terminó con que el actor realmente lo había resucitado. La hermana y el hijo de Escobar fueron otras de las personas con las que el actor principal compartió mensajes e incluso set de grabación durante la producción de la misma. Resultó impactante. Sentí que fui poseído por Pablo Escobar en múltiples ocasiones. Es bien sabido que los actores cargan muchas veces con interpretaciones poderosas, que llegan a traer las almas de aquellos a quienes interpretan de vuelta a la vida. Viví como él durante meses, incluso soñé con él. Al terminar el rodaje, el actor principal Andrés Parra se cuenta que lanzó la peluca de más de $2.000 en su regocijo y descanso, luego de haberse convertido en uno de los personajes más sanguinarios de la historia de este país. No volvería a interpretar a Escobar ni en 1.000.000 de años. Luego de esto, Andrés Parra rechazó múltiples ofertas de Hollywood para interpretar a narcos, pues sentía que su travesía haciendo del capo colombiano había sellado su futuro en la actuación de este tipo de papeles. Angie Cepeda, actriz que interpretó a Regina Parejo, una de las amantes ficticias de Escobar, dijo que también tuvo un proceso de conversión en una mezcla de varias de las amantes reales del capo durante meses para interpretar al personaje y comentó que llegó a entenderlo cautivador y muy distinto con su familia, amoroso y hasta cercano que resultaba el capo. El India Catalina, Premio TV y Novelas, entre muchos otros, fueron índices de que El Patrón del Mal, aunque polémico, movió las fibras de millones de personas que vieron con detalle la vida, la historia delincuencial, personal y hasta política del capo colombiano durante la emisión de la serie. Dijeron que exaltaba la delincuencia y hacía apología al crimen. Los creadores argumentaron que fue una producción enfatizada al fracaso del capo. La plata no le sirvió para nada al final, comentó Andrés Parra, el actor principal, ante esta afirmación. Juana Uribe y Camilo Cano, hijos de víctimas de Escobar, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y Guillermo Cano, el director del periódico El Espectador, fueron los creadores y los que se encargaron de darle vida a la serie. Ellos además quisieron generar un debate sobre el pasado, según comentan ellos, eso sí, sin glorificarlo. Durante su emisión y tiempos posteriores, la serie cosechó un gran número de debates y abrió heridas del pasado. Recordó a los colombianos que la historia se debe recordar para no caer en los errores del pasado, y dio al mundo entero un punto de entrada para entender más la violencia que aún hoy en día azota Colombia.